Muy bien, hoy voy con otra partecita que me parece muy importante y que te va a sorprender, pero sin embargo sigue siendo muy práctico y muy fácil para que tú compartas tu fe. Yo sé que tú quieres ver a tu familia aquí, a tus amigos aquí, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, los quieres ver caminando con, ¿o no? Mira lo que dijo Charles Spurgeon, un predicador de hace un siglo y medio. Si tú no tienes deseos de que otros se salven, entonces tú mismo no eres salvo. De eso puedes estar seguro. Eso lo dijo Charles Spurgeon. Si tú no quieres que otros te salven, parece que tú no eres salvado. Se lo voy a poner de otra manera. Una señal de que yo soy salvado es que en mi corazón hay un deseo de que las personas se salven. Si no hay ese deseo en tu corazón, dice Carlos Spurgeon que él duda de su salvación, duda de la salvación de una persona que no desea que otras personas le conozcan. Tremendo, ¿sí o no? Porque cuando uno realmente es salvo, uno desea que otros se encuentren con lo que nosotros nos hemos encontrado. Pero si tú no te has encontrado cara a cara con Jesús, tú vas a hablarles de Jesús y no, como que no te sale, como que no te fluye. Felipe estaba emocionado y estaba seguro de que su amigo necesitaba venir de Jesús, porque Natanael, venga hermano. Cuando Natanael vio la convicción de él, eso lo ayudó. Pero hay muchos creyentes que parece que vienen a la iglesia solo porque cambiaron de lugar de reunión dominical y no han tenido un encuentro con Jesús. Porque si aquí llega, por ejemplo, en la mañana el domingo al ensayo, Juliet llega aquí nosotros nos reunimos los domingos a las 8 llegamos, y Juliet llega a las 8:20 aquí. Dice, pastor, llegué tarde. ¿Qué pasó, Juliet? No, me atropelló una tractomula. Y yo me pongo a mirarla y yo le digo, si lo hubiera atropellado una tractomula, usted sería muy diferente. Estaría muy diferente. Eso es lo que pasa cuando una persona se encuentra con Jesús. Cuando realmente se encuentra con Jesús, es una persona muy diferente. Por eso posiblemente es que no tenemos ganas de que nadie se salve en este mundo. Ay, no, qué pena no hablarle a las personas de Dios. Ay, no invitarlo a la iglesia. No, qué vergüenza. ¿Sabe qué? ¿Será que no ha habido un encuentro con Jesús? Cuando uno experimenta el poder del perdón, del amor de Dios, uno quiere que eso mismo lo experimenten las personas. Cuando uno experimenta la verdadera paz que Dios ofrece, uno quiere que eso lo tenga la gente. ¿Cierto que sí? Si usted no quiere que otros lo tengan, entonces dijo Spurgeon, tal vez no sean salvos. Dios, muy bien, quiero ir a la Biblia para que nos concienticemos un poco más. Juan capítulo 4, versículo 31 en adelante nos habla sobre una historia que ahorita les hablo sobre ella. Leámosla. Juan 4, 31 en adelante. Mientras tanto, los discípulos le rogaban, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿quién le trajo de comer? ¿De dónde comió? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Jesús venía de Sicar, un pueblito, y iba cruzando hacia una ciudad que se llama Samaria, una región que se llama Samaria, al norte de Israel. Y entonces mientras iba llegando le dice Jesús a sus discípulos, vayan y compren comida en Sicar y yo los espero aquí. Entonces los discípulos se fueron allá a la tienda a comprar en el de uno de Sicar, a comprar todo lo que Jesús les había pedido. Y Jesús se quedó, allá había de uno, y Jesús se quedó ahí hablando con una mujer, la mujer samaritana. Se quedó hablando con ella, le habló que él era el Mesías, le contó. Es la primera persona a la que Jesús le dice en la Biblia, es la primera persona que Jesús le dice, yo soy el Mesías. Qué bonito eso, ¿no? Mira que se lo dijo a una mujer. ¿Cuántas mujeres hay aquí? El Señor ama mucho a las mujeres. Tremendo. Y entonces él le dice, y ella arranca corriendo para el pueblo. Se va corriendo a decirle a todos, hey, hay uno que me ha dicho todo lo que soy. ¿No será ese el Mesías? Mientras ella está corriendo hacia el pueblo, llegan los discípulos y Jesús mirando a esa mujer corriendo con una sonrisa, Jesús mirando a esa mujer corriendo hacia el pueblo con una sonrisa en los labios. Y entonces llegan los discípulos con el mercado, ¿no? Había mercado en de uno y llegaban con sus paquetes y sus bolsas. Esos días era día sin bolsa, entonces lo traían en la mano. Y llega y les dice, Jesús, aquí está
lo que más te gusta, yo sé que a ti te encanta tal y tal cosa, y le trajeron, y Jesús les dice con una sonrisa así de buñuelo, les dice: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, ya comí. Los discípulos se miran a ver si es que de pronto ellos se pasaron por alto una tienda más cerquita, porque Jesús ya había comido. Ellos no entendían. Gracias, pero ya comí. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Tal vez el estómago le crujía, pero había una sonrisa de ver que esta mujer había comprendido el mensaje, que esta mujer corría presurosa al pueblo a anunciarle a todos lo que él había hecho. En otras palabras, Jesús está diciendo que hay una satisfacción cuando nosotros cumplimos sus propósitos. Hay satisfacción cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios. Jesús dijo: estoy lleno, me llena hacer lo que hago. Jesús no tenía plata, carro, transporte, pero estaba lleno. No vestía de marca, no tenía toda la aprobación de todo el mundo que él quisiera, pero estaba lleno, porque estaba cumpliendo su propósito. Entonces, ¿qué es satisfacción? Satisfacción es el resultado de cumplir con nuestro propósito. ¿Cuántos insatisfechos hay aquí? No me respondan, pero yo sé que en el fondo hay muchos aquí sentados que tienen su vida sin satisfacción. ¿Mañana qué es? Lunes. ¿Qué vas a hacer? Lo mismo de todos los lunes. Me baño a las 4, desayuno a las 5, camino a las 6 para mi trabajo, salgo a mediodía a almorzar, vuelvo en la noche, tiendo la cama porque se olvidó tenderla en la mañana. Y muchas personas viven así. Es muy triste que un creyente, que un hijo de Dios viva sin propósito. Jesús está cumpliendo su propósito, entonces está satisfecho. Muchos piensan que estar satisfecho es casarse. Muchos piensan que estar satisfecho es aumento en el sueldo, promoción. Muchos piensan que satisfecho es comprar un dispositivo nuevo. Nuestra cultura latina piensa en general que estará satisfecho el día que logre tener una casa. ¿Cierto que somos así? Y creemos que eso nos hace feliz. Seré feliz el día que me gradúe, por fin me voy a graduar de bachillerato. Y se gradúa, ¿y qué dice? ¿Cuándo me graduaré de la universidad? Porque el día que me gradúe de la universidad seré feliz. Y se graduó de la universidad y dice: no, y ahora la maestría. Pero tan pronto termino la maestría y tan pronto me consigue un trabajo, ya soy feliz. Se consiguió su trabajo, ¿y qué? No hay llenura en nada. ¿Por qué? Porque la llenura no la traen las cosas. La llenura no traen los logros, los títulos. Lo que logres alcanzar en esta tierra jamás te llenará. Por más bonito que sea el último iPhone, cuando lo compres tú vas a decir: mi chica, esto tan caro y no me produjo alegría, no me produjo gozo. Mientras le haces, lo instalas, lo cacharreas, pero a las 2 horas ya dices: tanta plata para esto y me siento vacío. Porque la satisfacción no está en los logros. Muchos de nosotros estamos tratando de llenar nuestra satisfacción con cosas, logros, éxitos, y no puede darte satisfacción. La única cosa que realmente puede darte satisfacción es cumplir tu propósito. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el propósito? Pues nuestro propósito es sencillo, es hacer la voluntad de Dios. Cuando tú haces la voluntad de Dios, hay satisfacción, así no haya para el almuerzo. La voluntad de Dios, cuando tú la haces, hay satisfacción. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque si el propósito es hacer la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que ninguno se pierda. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Entonces, nuestro propósito, ¿cuál es? Trabajar con Cristo, por Cristo, para que ninguno se pierda en Chiquinquirá, en Colombia y hasta donde el Señor nos lleve. Pero yo tengo que entender que el propósito tuyo no es venir el domingo, cantar 3 canciones, irse el lunes a repetir la vida y volver el domingo a ver si de pronto la palabra me da un poquito de ánimo para seguir. No, es que tú trabajas con Jesús para que las personas no se pierdan. Cuando una persona conoce a Cristo,
a causa de lo que tú has hecho con Jesús, te sientes más lleno que si te hubieras ganado la lotería, te lo aseguro, te lo aseguro. Nuestro propósito es ese. No sé si ustedes conocen a Bear Grylls. Yo sé que sí, pero no saben de pronto por el nombre. ¿Saben quién es Bear Grylls? ¿Acaso sabe quién es Bear Grylls? Bear Grylls es un personaje famoso de Discovery Channel y ahorita ya estará en otros canales. Él tenía un programa que se llamaba A Prueba de Todo. Y luego ese programa se convirtió en un programa donde él traía invitados, llevó al presidente Obama, lleva a famosos a pasar aventuras así bien locas. El tipo es un duro, le admiro mucho. Y entonces le preguntaron a Bear Grylls que si se sentía satisfecho con su trabajo, eso de vivir en la selva y comer cosas de la selva, eso, y comer unos gusanos así grandotes porque no había comida, y que si eso lo hacía sentir satisfecho. Dijo: no, eso es mi trabajo, ese no es mi propósito. ¿Qué? Pero si le va muy bien y gana mucha plata con eso. No, sí, pero ese no es mi propósito. Mi propósito es que las personas conozcan a Jesús. Porque Bear Grylls es creyente. Ese es mi propósito. Escuché en estos días el testimonio de un hombre que se inventó una aplicación que funciona en Asia. Aquí en América no funciona. Funciona en Asia y es una aplicación de celular que lo que hace es que es solo para mujeres. Y tiene la intención, porque en esos países asiáticos la mujer corre mucho peligro de coger un taxi o coger un transporte porque las abusan o las maltratan, o en fin, por el tema del peligro que hay. Entonces él se creó una aplicación que tiene el 99.6% de certeza de seguridad de que si una mujer con la aplicación consigue un carro no le va a pasar nada. Le ganó a Uber en Asia. Es una empresa más grande que Uber. Y le dijeron: hermano, usted sí alcanzó todo, ¿no? Usted se debe sentir satisfecho con su trabajo. Dijo: no, eso es un trabajo. Mi satisfacción es que las personas conozcan a Jesús, porque también es un creyente. Y así puedo nombrarte muchas personas que tienen muchas cosas que han logrado, pero que no tienen satisfacción en esas cosas, sino en que están sirviendo para Jesús. Están ayudando a que otras personas conozcan a Jesús. Si tú eres médico, eres conductor o negociante, obrero, empresario, profesor, ingeniero, comerciante, lo que sea, eso no es tu propósito de vida. Eso es tu trabajo. Pero tu propósito de vida, ¿cuál es? Que las personas conozcan a Jesús. Y cuando tú lo haces, te van a sentir satisfecho. Y yo anhelo que como iglesia todos vivamos ese estilo de vida que a nosotros nos llene saber que las personas que se están perdiendo lleguen a Jesús. Muchos vivimos vidas insatisfechas porque no hemos conectado nuestra vida con el propósito de Dios. Creemos que nuestro propósito es ir a trabajar. Creemos que nuestro propósito es ahorrar para comprarnos una casa, comprarnos un carro y asegurarnos nuestra pensión. Vivimos para eso, pero no hay satisfacción en ello. No hay satisfacción en ello. No hay satisfacción en ello. Tu satisfacción y la mía debe ser cumplir el propósito de Dios. Amén. ¿Quedó claro el punto? Muy bien. Entonces en este texto veo 4 cosas prácticas que me gustaría que las aprendieras y que las incorpores en tu vida para que salgas ahorita de este lugar a vivir una vida con propósito. Primero, yo veo en esta historia amor incondicional. En la historia de Jesús y la mujer samaritana, yo veo amor incondicional. Quiero leerte algo que no habíamos leído ahorita. Versículos 5 y 8 de Juan 4. Dice: llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido al de uno a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, bueno, ese es de uno, no está en la Biblia. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? O sea, ¿por qué diría esto? O sea, ¿por qué se nota que había como un problemilla entre judíos y samaritanos? ¿Sí? Y dice: ¿cómo usted, siendo judío, cómo se acerca a mí? O sea, ¿cómo se atreve a acercarse a mí si ustedes y nosotros no nos la llevamos bien? Y es que eso era verdad. Los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Quiero devolver un poquito la historia para que la comprendamos.
Muchos años atrás, el pueblo de Israel era gobernado por reyes. Estuvo el rey David, luego lo sucedió, el rey Saúl, luego lo sucedió el rey David y luego lo sucedió el rey Salomón. Ustedes conocen la historia. Resulta que el rey Salomón, el hijo, se rebeló y entonces él quiso armar su reino aparte. Y se levantó otro rey, dos reyes, y se dividió el país en dos, la parte del norte y la parte del sur. La parte del norte se fueron 10 tribus y la parte del sur quedaron 2. Entonces, en la parte del norte, en la parte de arriba, digamos, la capital era la ciudad de Samaria, de donde viene la samaritana. Resulta que el templo quedó en la parte de abajo, donde iban a adorar. Entonces, pues los de abajo, las dos tribus iban y adoraban, pero como los de arriba estaban peleados con los de abajo, entonces no tenían templo donde ir a adorar. Entonces, ¿qué hicieron? Se inventaron un templo, se inventaron una religión, pues para no tener pelea con los hermanos de abajo, para no tener que rogarles que nos dejen ir a adorar en el templo. Entonces vamos a construir un templo a nuestra medida y a ver qué le metemos a ese templo. Y miraron, entonces le metieron el dios de los vecinos y el dios de los vecinos y llenaron ese templo de estatuas de vecinos y dijimos, pues hagamos una adoración parecida a la que hacen en el sur, hagámosla aquí en el norte. Entonces empezaron a mezclar su fe con la fe de la gente alrededor y eso se volvió una cosa. Y poco a poco el pueblo de Israel se empezó a diluir en su espiritualidad y Dios le dijo, si no se corrigen, van a venir y se los van a llevar cautivos. Y pasaban los años y no se corrigieron y suácates que vinieron los babilonios y se los llevaron cautivos por 70 años. Pero se quedaron en Samaria un grupito de personas que siguieron mezclando su religión. Entonces ya no solamente eran judíos, sino eran judíos con Astarte, Balaam, todos los dioses por ahí de la región. Entonces cuando los judíos que se habían ido volvieron otra vez a la tierra después de 70 años de cautiverio, eso lo leemos en Nehemías y Esdras, tienes que leer un poquito más la Biblia, y llegan allá del exilio y se encuentran con los samaritanos. Habían tergiversado totalmente su adoración a Dios, se hicieron enemigos y dijeron, no nos volvemos a relacionar con los samaritanos, jamás en la vida, porque son unos torcidos, porque son unos que revolvieron la fe. Y entonces se enojaron y eso hubo una disputa por muchísimos años, que cuando vino Jesús esa disputa todavía estaba presente. Entonces por eso es que le dice a esta mujer, ¿vienes tú como judío a hablar conmigo si nosotros nos odiamos? Ese era el chicharrón que venía Jesús a dañar, creo yo, a dañar ese problema para solucionarlo. Los judíos rechazaban tanto a los samaritanos que le decían que eran perros, los trataban como perros. Entonces, un hombre judío hablando con un samaritano era terrible. Pero no solo eso, con una mujer. Recuerdan que era una época muy machista y la mujer era para los mandados. La mujer era una posesión. Entonces, Jesús hablando con una mujer samaritana, pues esa combinación no convenía. Por eso es que yo digo que en Samaria recibieron el evangelio porque Jesús tuvo un amor incondicional por ellos. Y usted dirá, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Porque nosotros vamos a compartir nuestra fe con otros. Si vamos a compartir con nuestra fe con otros, vamos a necesitar amor incondicional. ¿Sabes por qué? Porque te vas a encontrar con personas que piensan totalmente diferente de ti. Personas muy malas posiblemente, personas que le dijeron, no se junte con esa chusma. Porque literalmente eso era Jesús. Cuando llegaron los discípulos y vieron que de pronto estaba con la mujer, ¿y qué hace con esa chusma? Porque para ellos era la chusma. Algunos ven personas y quiero tocar cosas prácticas en tu vida, porque muchos dirán, ¿cuál será esa chusma en mi vida? ¿Cuál será esa chusma en mi vida? No, yo estoy bien con todos, yo soy un teletubby que me la llevo bien con todos. Piensa en lo siguiente, ¿cómo ves a personas más ricas que tú? ¿Cómo las ves? O viceversa, ¿cómo ves personas más pobres que tú? Es que los pobres es una mentalidad de escasez y que no sé qué, yo no me relaciono con los pobres porque es que si ando entre gallinas me vuelvo una gallina, yo necesito andar entre águilas. No, y tiene sentido ese, si usted quiere avanzar necesita rodearse de gente buena, pero ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a salvar las gallinas? Y muchas veces nuestra forma de pensar es así. Yo a mi jefe, eso es un estirado.
La señora, mi jefe, una estirada. ¿Así ves a las personas? ¿No será que ellos son esos samaritanos en tu vida? Esas personas que desprecian sencillamente porque tienen un pensamiento político diferente al tuyo, porque hemos caído en la trampa del diablo sobre Colombia de dividirnos en dos bandos, de hacernos creer que tú eres de derecha y yo soy de izquierda, entonces nunca nos podemos tratar. Y el pensamiento político puede ser una razón. Es que como hoy se ha convertido en una religión, háblele usted de política a alguien que va en contra de su pensamiento político y es como una religión, se enojan, son bravos, son violentos. Tal vez para algunos significa que vas a tener que amar, servir y tener amistad con personas diferentes de tu estrato. Tal vez amar incondicionalmente para nosotros va a significar que vamos a tener que amar, servir y tener amistad con personas de una edad diferente. Yo he sido muy enfático aquí de que los abuelos deben saludar a los niños y los niños deben saludar a los abuelos. No dejar que la brecha de la edad nos separe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces los tratamos como intratables, ¿no? Los jovencitos ven a los ancianos y no, ese es intratable, ese no me entiende. ¿Y qué dice el anciano? Lo mismo, este no me entiende. Pero hay que romper esas barreras. Otros no son capaces de amar, servir, aceptar personas de un estado económico diferente. Para algunos el amor incondicional significa convivir con personas de un género diferente. Yo solo hablo con mujeres, yo solo hablo con hombres. Para algunos amor incondicional significa amar, aceptar y servir a gente con posturas, formas de pensar diferentes. Porque si no lo hacemos, pues a los que vamos a traer a nuestras iglesias son creyentes de otras iglesias. Y eso no tiene sentido. Si me estoy evangelizando un hermanito de la iglesia de allí en la esquina, no, eso no tiene sentido. A no ser de que se traslade o esté buscando una nueva iglesia. Pero nuestra evangelización no es a la persona que está yendo a otra iglesia. ¿A quién es? A la persona que es totalmente diferente, que cree diferente a nosotros. Entonces si nosotros creamos un muro. ¿Se acuerdan la historia que yo les he contado de cuando llegó un chico a la iglesia que manejaba el sonido? Pero él venía de manejar el sonido en conciertos de rock pesado. Y él venía con sus camisetas aquí de AC/DC, con el pelo largo y vestía de negro, botas así grosas con punta de acero. Y él llegó a la iglesia a manejar el sonido y se convirtió, y bien. Cuando él, ¿a quién invitó? A un compañero de esa música metálica y lo trajo a la iglesia. Y había una hermanita parada ahí al frente de la iglesia y él se hizo con su amigo atrás y él explicaba todo lo que el pastor iba diciendo, él como que le iba narrando, y se para la hermanita con ese enojo, se le frunció, estaba ven aquí, y se fue para atrás. Y ustedes no respetan los lugares sagrados. Pues el muchacho nunca volvió, porque no tenemos la capacidad de relacionarnos con personas diferentes a nosotros. Tenemos que abrir las puertas de nuestra vida. Muchos decían, es que es miedo a contaminarme. A estas alturas, ¿de verdad? A estas alturas, ¿contaminarse de qué? Pues el nuevito que llegó hay que cuidarlo, claro, al bebecito. Pero a estas alturas, ¿se dejar contaminar de qué? De verdad que hablaría muy mal de usted si usted se convierte a ellos. Ojo pues con eso. Pero entonces no podemos vivir toda la vida con ese miedo ahí. Me van a contaminar los samaritanos. Tantos samaritanos en esta vida, ¿cierto? Jesucristo traspasa esas fronteras. Yo me imagino la piquiña que les dio en las túnicas a los discípulos de ver Jesús a los samaritanos. Sí, no llevan como de aquí horas. Uy, Jesús está untando de la plebe. Cuidado con eso, porque a esa plebe fue la que Jesús vino a salvar. Y nosotros tenemos que muchas veces estar en ambientes. Por eso yo le digo a mis hijos, hagan parte de ellos, estén con ellos, escúchenlos, hables, hagan amistades. Y cuando sea la oportunidad, traten de llevarles a Jesús, porque ellos los necesitan. Jesús oró, no oro para que los quites del mundo, sino los guardes del mundo. ¿Alguna vez uno de ustedes ha comido pescado de mar? ¿Alguien alce la mano el que ha comido pescado de mar? Pescado de mar, sí.
¿Cierto que ha habido que echarle sal? Y uno dice, qué raro, no vive dentro del mar salado y sin embargo hay que echarle sal. ¿Por qué? Porque no se contaminó y vivía en el mar. Y lloro para que tú seas así, para que puedas estar en medio de tu gremio que es pesado, que es difícil, en medio de muchas personas complicadas que Dios ha permitido que estén en tu vida, sin que te llenes de esa sal. Más bien tu sal sea la que sale la tierra, ¿cierto? Entonces tenemos que dejar de mirar a las personas como impíos. ¿Cuál es la otra palabra? Que a veces usamos como creyentes: impíos, incircuncisos, paganos. No trate a la gente así. Ellos son, ¿cómo los podríamos llamar? Un creyente en proceso. Y si tú ves a las personas con esa compasión, con ese amor, tarde que temprano se te abrirán puertas. Entonces podemos conversar en la misma mesa, aun cuando no tenemos las mismas creencias. ¿Sí o no? ¿Se puede? ¿Usted puedes hacerlo? ¿O usted se llenó de tanto cristianés que ya no es capaz de tener una conversación con una persona común y corriente en un bus? ¿Sí saben qué es el cristianés, no? Ese de aleluya, gloria a Dios, amén, sí, lo siento, fuego. Eso es cristianés. Usted no es capaz de tener, sí, en el colegio llamaban a lista y no dicen presente sino amén. Eso es cristianés. No eres capaz de tener una conversación con una persona sin que se te salga el cristianés. Eso habla de que llevas mucho rato aislado. Ahora, si estás hablando con groserías, eso ya es otra cosa. Ya te mezclaste. Muy bien, entonces eso es lo primero, amor incondicional. Si no, no vamos a poder traer a nuestros amigos a Jesús. Lo segundo que veo en este texto es que Jesús dio un mensaje incambiable. Esto es muy importante. Jesús dio un mensaje incambiable y Dios espera que nosotros demos un mensaje incambiable. Ya les voy a decir a qué me refiero. En el versículo 20 y 26 dice: nuestros padres, esto dice la mujer samaritana a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte. ¿Se acuerda que ellos adoraban allá, hicieron como su propia religión? Entonces dice: nuestros padres adoraban en este monte y ustedes dicen, los judíos, que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y eso era verdad, el templo estaba en Jerusalén, ahí era donde se debía adorar. Pero los samaritanos armaron su religión y entonces ellos dijeron: no, pues nosotros adoramos aquí. Jesús le dijo: mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Miren lo que dice Jesús: ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, Jesús no se movió de su posición. Yo te amo, pero no voy a cambiar mi mensaje para que tú estés contenta o contento. Dice: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, Él es el llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús dijo: yo soy. Entonces, ¿qué está diciéndole aquí Jesús a la mujer samaritana? A ustedes le enseñaron una forma de adorar y no es la correcta. Jesús no diga eso porque la pierde. Y vivimos en una generación que ha aguado un poquito el mensaje y tenemos que ser cuidadosos, porque a veces le permitimos a las personas y le decimos cosas para que estén contentas y de pronto lo logramos que se acerquen más. No puedes acercar a nadie a Jesús con mentiras. Deberías escribir esa frase, se me acabó de ocurrir. No puedes acercar a nadie a Jesús con mentiras. No, sí, tranquilo, eso hágale, que si usted se acuesta con su novio no hay problema. No, tranquilo, no se afanen, que eso las parejas del mismo sexo, eso no hay problema. No puedes decir mentiras con tal de tenerlos contentos. Jesús dijo: te amo, le mostró amor incondicional, pero le dijo: ustedes adoran equivocadamente. Sí, fue capaz de decir la verdad. O sea, no, hay cosas que de pronto no es el momento de decirlas y eso está bien. Llegará el tiempo en que la persona lo entenderá o algo, pero no significa que yo deba ceder en la verdad del evangelio para tratar de convencerlos con mentiras. No, no hagas eso. Con tal de que conozcan de Jesús, entonces todo se permite. No, no se puede.
Esta mujer había aprendido una forma de adoración, pero Jesús le dice: la verdadera adoración es otra. La ama incondicionalmente, aunque ella venga de otras creencias, de otra raza, de otra cultura, pero no cambia el mensaje. O sea, no cambies el mensaje. El mensaje es, solo dilo con amor, que es diferente, ¿no? No cojas a bibliazos a las personas, por favor. Un bibliazo no cambia a nadie. Bueno, de pronto le cambia la cara del bibliazo, pero cambiarlo profundamente en su corazón, no. Los cambios que estamos buscando no se producen así. Pero no cambies el mensaje. Algunos cristianos creen que para amar incondicionalmente tienen que cambiar el mensaje y lo mezclan con filosofías de todo lado, filosofías de TikTok. ¿Tú crees que una doctrina puede salir de un TikTok de 15 minutos? Hay gente que tiene millones de seguidores por bobadas que dice, y les falta. Por eso necesitas venir también a la iglesia. Es que hay muchos cristianos que tienen buena intención en eso, pero también les falta conocimiento. Por eso aquí damos una clase que se llama Primeros Pasos, porque damos conocimientos básicos, que tú con esos conocimientos ya eso lo puedes comunicar a otras personas, ¿sí? Ahora no estoy diciendo que si no sabes nada, dice, pues no tengo mucho que decirte porque no sé, ven a ver, pero no te pongas a inventar a decir cosas acomodadas que no son verdad. Y llega la persona a la iglesia y se da cuenta que no es verdad y se defrauda y dice: me mintieron, me trajeron con mentiras, ¿cierto? Así que Jesús ama a todos incondicionalmente, pero Él no cambia el mensaje. Nosotros debemos entender que el evangelio no puede cambiar. Estás en pecado, el evangelio es este: tú estás en pecado, sin Cristo no tienes posibilidad de vivir en el cielo. Tienes que arrepentirte y creer en Él, en el Señor Jesucristo, en nadie más. Eso es la esencia del evangelio. Eso no puede cambiar. Eso no puede cambiar y tú no puedes cambiarlo. No lo puedes hacer. Puedo amar, puedo servir, puedo aceptar a las personas con una creencia diferente, pero no voy a cambiar lo que creo y lo que pienso acerca del evangelio. No puedo cambiar lo que Jesús dice acerca de la familia, por ejemplo, para tenerlos contentos. No puedo cambiarlo. No puedo cambiar lo que Jesús enseña acerca del dinero, para que alguna, no es que allá recogen diezmos. Pues la Biblia nos enseña, ¿qué hacemos? No, entonces no le digamos para que no se ofenda. Tampoco, ¿cierto? O sea, tenemos que no cambiar el evangelio. Algunos pensaban que las iglesias que empezaron a tener instrumentos y luces y cosas así bonitas dijeron, estaban cambiando el evangelio. No, eso no es. Ese es el estuche sí puede cambiar. A través de los años la iglesia ha hecho muchas cosas diferentes. Antes se reunían en templos que eran gigantes con vitrales. Ahorita hay locales, auditorios, coliseos, debajo de un árbol. Ese es el estuche. Eso no tiene importancia. Dentro de algunos años ya no nos reunimos en locales, quién sabe cómo irá la cosa, pero ese es el estuche. Pero el mensaje a través de los siglos no puede cambiar. El mensaje sigue siendo el mismo. El contenido no debe cambiar. Muy bien, entonces, amor incondicional, un mensaje que no cambia. ¿Qué otra cosa veo en este texto? Unidad intransigente. Ya les voy a decir qué es. Unidad intransigente. Versículo 35 a 38 dice: ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos. Aquí ya está hablando Jesús con sus discípulos. Cuando llegaron y Jesús, ¿y quién te trajo de comer? Jesús les dice eso. Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que siega. Esto es impresionante, porque en este caso el dicho es verdadero: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo los envié a ustedes a segar lo que no han trabajado. Nosotros muchas veces vamos a recoger los frutos de otras personas que trabajan. Han llegado a la iglesia personas que otros sembraron, ¿cierto que sí? Como han llegado personas a otros lugares que nosotros hemos sembrado. Se fue para allá, yo lo quería para acá. Tanto que lo trabajé para que viniera acá y resultó en otro lado. Hermano, lo importante es que está, ¿sí o no? Lo importante es que llegó. Y a veces son los conflictos entre iglesias, ¿no? Entre parroquias. La parroquia del pastor de allí con la parroquia del pastor de acá. Bueno, es muy diferente a que lleguen allá a los que se la pasen pues bailando
de iglesia en iglesia, eso ya es otro tema de raíz, eso se llaman los cristianos matera, ¿no? Y no se plantan en ningún lado y no dan frutos. Pero si yo sembré en un lado y se cosechó en otro, ¿qué es lo importante? Que haya cosechado, ¿sí o no? Entonces, este texto dice, Jesús le dice a sus discípulos, alcen sus ojos y miren. Algunos teólogos dicen, muchos teólogos llegan a este pensamiento, que Jesús les dice eso a los discípulos, que alcen sus ojos y miren, es porque ya venía la mujer samaritana con toda la gente del pueblo. Vamos donde Jesús. Y Jesús le dice a los discípulos, miren, ven esa mujer que viene allá, ella va a trabajar con ustedes en el evangelismo. ¿Qué? ¿Una samaritana? ¿Qué? ¿Una persona de otra iglesia? ¿Qué? ¿Alguien de otra ciudad? ¿Qué? Es que ya otro le está hablando de Jesús. ¿Y quién es? ¿Y quién es? Que alguien que le está hablando de Jesús. No, déjeme lo que es que yo soy el que le estoy hablando. Usted no puede hablarle de Jesús. Y Jesús le dice a los discípulos, miren, alcen sus ojos y vean, esa mujer que viene ya con toda la gente es una compañera suya en la misión. Y muchas veces vamos a tener que callarnos la boca y ver cómo pone Dios personas coequiperas al lado nuestro para compartir nuestra fe. Estoy haciendo una capacitación de un programa que se llama Alfa. El programa se llama Alfa y es el programa que van a empezar a trabajar los chicos con los chicos. Y en esa capacitación había cristianos de bautistas, cristianos, si usted no sabe qué es todo eso, pues tranquilo, pero son todas las denominaciones, muchas denominaciones del cristianismo en el mundo. Habían sacerdotes católicos, sacerdotes ortodoxos, habían sacerdotes en Inglaterra son los anglicanos, ¿sí? Muchos pastores cristianos de nuestra corriente, habían bautistas, pentecostales, pero todos capacitándose para atraer a las personas a Jesús. Todos capacitándose para atraer a las personas a Jesús. Hay diferencias que nunca nos unirán, pero si nos une que las personas conozcan a Jesús, yo me quedo tranquilo. Tal vez nunca asistiré allá, me sentiré incómodo con algunas enseñanzas, pero hay corrientes cristianas diferentes a la nuestra con que nos vamos a encontrar en el cielo. De la misma ciudad hay corrientes que yo diría a una persona, diría no vayas allá, pero posiblemente allá se salga y conozcan a Jesús. Entonces no se trata de construir nuestro reinito. Por supuesto que yo trabajo para que Aposento Alto crezca, pero si yo siembro la palabra y da fruto en otro lado, no me tengo que incomodar. ¿Se imagina la incomodidad de los discípulos viendo ¿viste aquí? Una samaritana, ¿en serio reclutaste una samaritana, Señor? ¿De verdad? De esos que tienen una creencia hasta más chueca que la nuestra, porque recuerde que ellos tenían una creencia chueca. Los samaritanos tenían una creencia chueca, ellos habían mezclado, pero sin embargo la esencia es conocer a Cristo, conocer a Jesús, tener una relación personal con Cristo, ¿sí? Entonces eso es lo que Jesús le está diciendo. Si vamos a ganar a nuestra ciudad, no podemos solos. O sea, es que el Aposento Alto es el único lugar en Chiquinquirá donde se predica la verdad, y en ningún otro lado se predica la verdad. No, y conozco, esta semana nos reunimos con los pastores de la ciudad, pastores muy buenos, gente muy buena. Pero eso sí, déjame decirte algo, si te vas a plantar, plántate en un lugar que por la amistad que yo tenga con otros pastores, entonces, ay, como son amigos, entonces un día aquí y el otro día del pastor, que son parceros. No tiene sentido porque tenemos una visión y tenemos un trabajo y sí me hago entender, pero no hay celos en mí. No hay celos en mí. Porque yo hablo a una persona y la persona resultó en otro lugar donde se predica a Cristo. No hay celos y no debe haber celos en nosotros. ¿Qué es lo importante? Que se salvó, ¿sí o no? Eso es lo importante. No es cuestión de los pastores. Todo el que cree en Cristo tiene un papel que jugar en el evangelismo. Esto es importante también. Esto no es una cuestión de los pastores. Todo el que cree en Cristo tiene que trabajar en esa dirección. Muchos no se hacen cristianos porque ven a los cristianos peleados. ¿Y por qué tiene tantas denominaciones? ¿Y por qué pelean tanto entre ustedes? Esas peleas que a veces hay en internet, yo no me meto a ninguna de ellas, pero hay peleas entre denominaciones cristianas, ¿no? Pero ustedes dicen que es que hay que hablar en lenguas y ustedes dicen que no. Pero es que ustedes dicen que hay que cantar sentado y ustedes que es que parados.
No, ustedes se ríen, pero hay iglesias donde usted va y son sentados y aplauden todo. Cero gozo, con cantos de gozo. Más bájele, pastor, que está haciendo mucho ruido. No hay problema, es su forma. No me identifico con su forma, pero es su forma, ¿cierto? Es su forma y lo dejamos y no hay problema. Pero muchos sí discuten por cosas. Y no, yo no me engancho en esos alegatos. Yo no me engancho en esos alegatos, ¿cierto? Porque es que mi misión no es corregir a los, como pastor sí, en mi iglesia, pero mi misión no es corregir a los otros creyentes del mundo sobre sus creencias. Mi misión es atraer a los que más pueda a Jesús antes de que me muera. Y me quedan poquitos años de vida, 50, 40, yo no sé. Espero que sean para unos 50 mínimo, pero posible no sean tantos. Usted se cree joven, pero sabe que le queda poco tiempo para hacer impacto. Nos queda poco tiempo para atraer los que más podamos para cuando ya no estemos aquí en la tierra. Muy bien. Última cosa que veo en este texto, veo poder ilimitado. Dice Jesús en el versículo 13 al 14. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en en una fuente de agua que brota para vida eterna. Jesús está hablando del Espíritu Santo. ¿Cómo hace Jesús para tener amor incondicional, un mensaje incambiable, una unidad intransigente? Jesús tiene poder ilimitado. Y nos dicen: ay, no, es que es Jesús. Escúchame, Jesús fue 100% humano, así que él tenía limitaciones, pero había poder ilimitado porque en él vivía ¿quién vivía en Jesús? El Espíritu Santo. Él todo lo que hizo lo hizo en el poder del Espíritu. Jesús en esta tierra hizo todo lo que hizo porque estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando esta mujer habla con Jesús, el Espíritu Santo es el que trae convicción sobre ella. El encuentro que ella tiene con Jesús y con el Espíritu Santo, sin que nadie le diga, ella fue a compartir a Jesús. O sea, el encuentro con Jesús trajo que ella fue llena del Espíritu Santo y fue corriendo al pueblo a traer a todas las personas, porque había sido tocada por el Espíritu Santo. En nuestras fuerzas nosotros no traemos a nadie. Si no tenemos un encuentro con Jesús, no somos capaces de traer a nadie. Si no somos llenos del Espíritu Santo, nadie nos camina, nadie nos come cuento, nadie nos acompaña a la iglesia el domingo, se lo aseguro. Un domingo llegó una mujer a la iglesia y en esa época se recogían la ofrenda en unos tarritos y pasaba el señor de las ofrendas en medio de las sillas para recoger la ofrenda, y la señora metió la mano al bolso y cuando sacó su billetera para la ofrenda salió el control remoto y cayó al suelo. El señor de la ofrenda la recogió, le dijo: su merced, ¿por qué trae el control remoto a la iglesia? Dice: no, es que invité a mi esposo a la iglesia y no quiso venir, entonces me le traje el control remoto. Porque quieren traer a Jesús sin el Espíritu Santo. No sé si a ustedes les pasó, pero mis padres también lo hicieron en alguna ocasión. Tienen que ir a la iglesia, y pues tocaba, ¿sí o no? Y a veces tratamos de traer a las personas a Jesús sin el Espíritu Santo en nosotros. Una vida sin testimonio, un mal comportamiento, siendo ogros nosotros, sin haber sido llenos nosotros del poder de Dios que nos transforma a nosotros para poder manifestar amor a las personas. Necesitamos el Espíritu Santo en nosotros para que no sea nuestro trabajo, porque si es nuestro trabajo, jamás lo vamos a lograr. Y nos va a tocar traernos el control remoto todos los domingos, a ver si eso sí los hace venir. Quiero orar para que el Espíritu Santo te llene en esta mañana. Ponte de pie, por favor.